¿Por qué los mexicanos no rinden en el extranjero? ¿Quién gusta comenzar? ¿Quién ponen de ejemplo? Yo gusto comenzar con este tema que parece bastante importante tocar, ya que los mexicanos en Europa, pues pareciera que son un fracaso, ¿no? Hay estadísticas ya duras sobre cuántos mexicanos hay en Europa y hay 83 mexicanos en Europa, de los cuales hay 47 en España y de esos 47 solo 5 están en primera división. Mientras que en Argentina lleva a más de 1.600 jugadores a España y Europa en general y tiene esa cantidad de jugadores ahora mismo. Entonces, 1.683 jugadores es mucho, ¿no? En tantas divisiones que hay, en tantos torneos que hay en Europa, nosotros tenemos una miseria de jugadores. Y esto es porque no se valora al jugador mexicano. No se valora al jugador mexicano porque hay muchos estereotipos, sigue habiendo mucho racismo en contra de nuestros jugadores y sobre todo el factor de que no hemos ganado una Copa del Mundo. Porque si tuviéramos una Copa del Mundo, podríamos mandar jugadores todos los días a Europa a que jueguen, a que se desarrollen en esas ligas. Por otro lado, Hugo Sánchez, grandísimo Hugo Sánchez que jugó en el Real Madrid, fue de los primeros en destacar en Europa como mexicano. Y pues yo creo que Hugo Sánchez le hizo bastante daño al fútbol mexicano, ya que Hugo Sánchez ganaba más en el Atlante, háganme el favor, que en el Real Madrid. Entonces Hugo Sánchez empezó a dar esa pauta de que el jugador mexicano era bueno, resultó ser un fanfarrón, el Hugo Sánchez, y pues destruyó parte de lo que es hoy el fútbol mexicano en Europa. Y también por otro lado, el jugador no se puede adaptar, no se adapta a las costumbres. ¿Cuántas veces no hemos nosotros salido de viaje y extrañar alguna cosa, ¿no? Extrañar nuestra casa, la comida, demás cosas que pueden que el jugador mexicano no llegue a sobresalir. Y por último, chinga tu madre Hugo Sánchez, eres un nefasto, no quiero saber nada de ti, no te voy a volver a mencionar en este programa porque te detesto. Y ya. Después de la canción de cuna que nos cantó Jesús, ¿alguien quiere agregar algo más? Bueno, pues es que está muy claro. Bueno, bueno, no, tú adelante, Ariel, tú adelante. No, Ariel, tú. por favor, Primero, no, Ariel primero, Campos. Primero. No, Ariel Campos, me sorprende que quieras tomar la palabra. Agárrala, haz la tuya. Dinos por qué no triunfan los mexicanos en Europa. Dinos por qué prospectos como tú que tenían futuro en el fútbol mexicano no llegan y la rompen. Pues la verdad, como tú dices, son prospectos. Mira, tenemos lo que dice, no, o sea, en la Copa América, ¿no? Entonces, Estados Unidos tampoco lo ha hecho, pero Estados Unidos trae un buen proyecto. Tiene jugadores que crecen allá. ¿Por qué? Porque los proyectan mucho mejor que cualquier jugador mexicano. ¿Ok? Entonces, siento que el jugador no se esfuerza allá. Podrá hacerlo, pero no tiene ese valor como cualquier otro jugador, ya sea de Sudamérica, como bien lo mencionaban los argentinos. Entonces, incluyen muchos factores. Uno de ellos es el buen manejo de aquellos contratos que tienen los jugadores, porque aquí los proyectan como algo muy caro y allá lo proyectan como algo muy barato. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no. Siento que hay varias cuestiones que deben mejorarse en los jugadores mexicanos. Y muchas gracias por dormirte, Chucho. Posteriormente Entonces, sí. tendremos una narración de historias engarzadas de cómo Ariel se vio truncada su carrera. No en Pumas, desgraciadamente por las palancas. Y estuvimos ahí cerca de quedar en primera división, pero pues, Mijil... Llegamos, pero no se concretó. ¿Por qué los mexicanos no triunfan en Europa como futbolistas? Como lo mencionaron anteriormente, son varios los factores que se tienen. Unos de ellos yo creo que no les dan tiempo igual de jugar, de desempeñar en los partidos que sí tienen que sí tienen importancia. No es lo mismo jugar en un entrenamiento a jugar en un partido de verdad. No sientes lo mismo por la playera, yo creo. Y bueno, pues eso es lo que mi humilde opinión. Muchas gracias.
Pues una disculpa si me explayo, pero igual voy a quitar mi cámara porque me enoja mucho. Pero para mí, empecemos con algo duro. Es una mentira de que los jugadores sí se tienen que ir consolidados de México. ¿Por qué digo esto? Imagínate tú, un mexicano ya quiere ver mañana a un jugador que esté triunfando en un club importante. Y, o sea, no estoy hablando importante ya Real Madrid o Barcelona, estoy hablando de, por ejemplo, un Arsenal, un Chelsea, estoy hablando de una Roma, ¿no? Un ejemplo. Pero evidentemente ninguno de esos equipos te va a comprar a un jugador que ya esté consolidado en tu equipo, porque en la Liga MX un jugador consolidado se va por más de 10 millones. Entonces eso es una mentira, porque no se tienen que ir así. Los jugadores se tienen que ir jóvenes, chavos, y en mi opinión, si Diego Lainez no se hubiera ido del América a la edad que se fue, difícilmente se hubiera ido, difícilmente un equipo iba a pagar más millones por él, difícilmente un equipo iba a darle la oportunidad de ser titular en un equipo cuando ya ellos traen jugadores que tienen a lo mejor más proyección o ya tienen la filosofía, del equipo. Esa es una. La otra es, imagínate que En mi cuarto. eso ya después, imagina que tú llegas a un equipo, y esto lo hemos visto varias veces. El caso más claro que les tengo es el del Chucky Lozano, ¿no? Ancelotti pidió al Chucky Lozano, pero el equipo ya no quería Ancelotti. Se fue Ancelotti, llegó Gattuso y Gattuso no era jugador del Chucky. Entonces, como el Chucky ya no tenía la confianza de Gattuso, ya no lo metieron. Entonces, tienes que tener a un técnico que confíe en ti. Tienes que tener al club que confía en ti, no el técnico, más bien. Porque cuando el club confía en ti, independientemente del técnico, vas a tener minutos, vas a tener la confianza. Si solamente el técnico es el que te quiso, evidentemente te va a pasar como el Chucky, que afortunadamente ya está jugando. Pero pues también hay que darle tiempo a los jugadores. Por ejemplo, Pisuto, que se fue hace poco tiempo al Lille de Bélgica, de Francia, yo ya me estoy alocando. Y hay que darles tiempos. Recordemos que Pisuto, por ejemplo, viene una lesión y es adaptarse a una filosofía nueva, absorber todos los conocimientos que puedas y la filosofía del equipo como tal, porque sabemos que el fútbol mexicano todavía está a años luz del europeo, entonces se tienen que ir jóvenes para aprender más cosas que nunca van a aprender en México. Gracias, soy el equipo número 2 y esto fue ¿por qué los mexicanos no trascienden en Europa? De hecho, no sé si ustedes se enteraron de este dato, pero No. pues Edson Álvarez está a tan solo 233 partidos de igualar la racha de partidos de Johan Cruyff con el Ajax. Esperemos que Edson Álvarez pueda romper este récord, ¿no? Pueda consolidarse como Johan Cruyff y terminar siendo una leyenda y por fin romper este récord. Bueno, pero yo también tengo una duda. ¿El Tigres hace bien al regresarlos de Europa? ¿En realidad es bueno cortar ese ritmo que, como bien menciona, esa ideología, como bien menciona mi compañero Samir, que poco a poco empezaban a agarrar en estos equipos europeos? ¿Hace bien el Tigres? Porque últimamente hemos visto los casos de que regresa un Javier Aquino, regresa un Carlos Salcedo, regresa un Diego Reyes. En realidad... Me faltó mencionar esa... Bueno. No, sí, perdón. Ya termina y ya después hablo yo. No, dale. Bueno, sí, me faltó mencionar esa parte que dice George. Les tenemos que dar tiempo y evidentemente, si no le das tiempo a un jugador para que se desenvuelva en Europa, vas a pensar que ya fue un fracaso, ya fracasó. Para poner un ejemplo, uno sencillo de Raúl Jiménez. Fue considerado el peor fichaje del Atlético de Madrid cuando salió del Benfica. En el Benfica fue un jugador regular, no fue un jugador de primera, fue un jugador regular. Y ahí la dejamos. Se fue al Atlético de Madrid y fue considerado como el peor fichaje. ¿Cuántos equipos mexicanos no lo hubieran querido traer a Jiménez? Evidentemente el América, el Tigres, todos. Y estoy seguro que le ofrecían más dinero de lo que le ofrecen en el Wolverhampton. Pero pues a nosotros, obviamente, a un jugador relativamente joven, estoy hablando de menos de 30 años, bueno, menos de 28 años, le llena más un salario muy bueno
en una ciudad, voy a poner un ejemplo como Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México, donde hay buena vida, hay buena fiesta y pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, te va a llenar más un contrato con un club inglés o alemán de media tabla que te va a pagar mucho menos y pues prácticamente esa es la idea que tenemos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿a ti te pagan 10 millones para vivir en México? ¿Te quedas aquí o te vas a Alemania donde te pagan $1 millón? Pues ahí la dejamos. Yardazo, pero bueno, Pues sí. más que nada hay que plantear las prioridades, ¿no? Como jugador debes conocer qué prefieres, ¿no? Si una buena lana, un buen contrato en algún equipo de la Ciudad de México, como Hugo Sánchez con el Atlante, que ya sé que no es de la Ciudad de México, pero pues de México en general, ¿no? Si prefieres eso o desarrollarte como futbolista, desarrollarte como persona, como alguien dentro del mundo del fútbol que quiere aprender más y más y más sobre las metodologías, sobre cómo se juega el fútbol europeo. Y hay que tener muy claro eso, ¿no? Porque al final hay mucho jugador gorrón. Recordemos a Nacho Gis López, Alexis Peña y demás jugadores que solo están en la liga, solo están jugando porque les da dinero, ¿no? Porque les da ese incentivo económico y que no aportan nada al mundo del fútbol. Bueno, también tenemos casos específicos como el de Rodolfo Pizarro, que probablemente no tuvo una oferta atractiva para irse a Europa, pero que prefirió irse a la MLS. ¿Ustedes creen que los mexicanos tienen más oportunidades de irse al extranjero si se van a la MLS que permaneciendo aquí en la Liga MX? Sí. Es complicado, ¿no? Porque al igual que la MLS la Liga MX está como una liga, por así decirlo, en vías de desarrollo. Entonces, la MLS un poco más en vías de desarrollo que la Liga MX, pero pues al final la MLS para mí no es una liga atractiva, no es una liga en la que se pueda competir al máximo nivel. Es más como la liga de vacaciones, ¿no? A donde se va Zlatan. Liga de retiro. Pero la liga de también retiro. hay que tener en cuenta que esta liga, bueno, algo que no podemos negar es que la planeación de los estadounidenses es realmente incomparable contra la que tenemos aquí en México. También debemos de aceptar que es más vista la liga de la MLS que la liga mexicana. Es mejor la planeación de la comunicación porque es más probable que en Europa tú puedas ver un partido de la MLS que de la Liga MX. Creo que también es un factor que afecta demasiado para que jugadores como estos puedan ser exportados a Europa, pero también dime tú qué opinas al respecto, mi buen Ariel. Pues, o sea, yo siento que tiene más proyección la Liga MLS que la Liga Mexicana, eso sí. Entonces, puede que sea más viable que los mexicanos que vayan allá lleguen a dar el paso a Europa, pero no siento que sea muy viable para ellos porque recibirían un menor pago de lo que están ganando en la MLS, porque queda claro que allá es dólares y aquí puede que se maneje pesos en los contratos. Entonces, por intereses, le conviene más a un mexicano irse allá que quedarse aquí. Tú, mi buen Gil, ¿qué opinas de los mexicanos en Europa? En mi opinión ya la había dejado clara hace rato, pero Bueno, respecto a la MLS o algo así. La verdad es una liga de juguete en la cual se le paga a los jugadores bien, se vive bien, pero pues la verdad tenemos más talento acá en la Liga MX, en mi opinión. Y ya. También hay que tener claro, o sea, ¿cuál es el último talento que sacó Estados Unidos? Un jugador estadounidense, Pulisic, ¿puede ser? El único Bueno, que yo puedo llegar a recordar. Pero Entonces, ha tenido aquí más está- constancia Pero que algunos de los jugadores que nosotros presumíamos eran independiente. mejores Sí, que o los sea, estadounidenses. A ver, dale, mi buen Samir. voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo han visto, bueno, más en estos momentos, que la MLS
mande jugadores que son estrellas de su liga a Europa. No lo hacen. De aquí, ¿quién, Ariel? Almirón jugaba, no sé, para el Atlanta United, creo, y dio el salto bueno. al Newcastle de la Premier. Exacto. Era una Almirón. estrella. Ajá, como es una estrella, pero aquí equipo se fue al Newcastle, como dices. Aquí un equipo de media no tabla. te lo va a mandar a Newcastle, es evidente. Mm-mm. Además, bueno, obviamente ya lo vimos con McKinney, con Serginho Dest, que era del Ajax, ahora está en el Barcelona y es titular casi siempre. Pero la MLS no solo es Estados Unidos, también es Canadá, con Vancouver Whitecaps. ¿Quién salió de ahí? Alfonso Davies, el mejor lateral y uno de los más caros actualmente de todo el mundo. Entonces, ellos lo que están haciendo es mandar a jugadores pues jóvenes que no son consolidados y pueden ver ahí en cuánto costó Alfonso Davies en ese momento, menos de $1 millón. Y pues prácticamente ellos lo que les interesa es que sus jugadores sean vistos, no que su liga sea vista, porque para que su liga sea vista ellos hacen otras cosas, ellos no sacan talento de aquí, ellos traen talento de otro lado. Y por eso también son la liga más vista. ¿Por qué? Porque tienen el dinero para traer en un equipo nuevo como el Inter de Miami a Higuaín y a Matuidi, por ejemplo, y pues su dueño es David Beckham. Perdón. Aquí cuando va a querer venir David Beckham, una disculpa, se me metió. Phil Barrera. Phil Barrera. Es que me enojé. Aquí cuando va David Beckham a ponerte un equipo de primera división en Guadalajara, por ejemplo, obviamente nunca. Y es nuestra realidad, de que nos van a superar en algún momento, en mi opinión sí. De que sí es mejor oportunidad hoy por hoy irte a jugar a la MLS para dar el salto a Europa, solo si eres joven. Si no, es para irte a quedar allá, establecer y hacerte una buena vida. Entonces podemos concluir que Rodolfo Pizarro no va a dar el salto a Europa. Depende totalmente de él, ¿no? O sea, tendrá que ganar la MLS, tendrá que elevar muchísimo su juego y darse a destacar, ¿no? O sea, no puedes dar un brinco a Europa si no estás destacando, ¿no? Y que yo recuerde el nombre de Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, aquellos mexicanos que están allá en la MLS, su nombre no sonó tanto, sonó más Pulido que Rodolfo Pizarro. Entonces, si Pizarro o alguno de esos jugadores que vayan a la MLS en busca de Europa, pues les va a costar un poco más de trabajo que si se hubieran quedado en un equipo de Liga MX a destacar como un jugador ya consolidado. Y rápidamente, George, si Pizarro se quisiera ir a Europa, tendría que superar a Blaise Matuidi, que ahorita está en el Inter de Miami, y la verdad, ahorita no veo claro que Pizarro juegue más que Matuidi, y pues esa es la clave para que Pizarro se vaya a Europa, que destaque más que el resto de sus compañeros, que no lo ha hecho, como dice Chucho, ha destacado más. Pulido, que ya obviamente se le fue el tren, ya lo tuvo en su momento, y es otro caso que también podemos mencionar, Pulido, que hay unos casos de indisciplina, lo tuvieron alejado de buenas posibilidades en Europa. Entonces podemos concluir que debe de ser un proyecto planeado desde las fuerzas básicas, exportar a estos jugadores desde una temprana edad, no que lleguen y que se consoliden, porque pues en algunos casos se sobrevaloran o elevan su precio y esto impide que puedan ir al viejo continente a hacer o aprender un mejor fútbol de lo que ya tenemos aquí en México. Y pues Ariel, dale. Sí, no recuerdo bien el nombre de este chico, Flores, aquel jugador que juega con el Arsenal, las básicas. Marcelo, ¿no? Marcelo Flores. Su hermana también juega allá. Cabe mencionar que su hermana ha tenido participación con las dos selecciones, tanto inglesa como mexicana. A él lo quiere la selección inglesa también. Entonces, es un claro ejemplo de que, como dices, Sammy, la proyección puede ser desde pequeño. Entonces, ahí dejamos el tema abierto para que nuestros compañeros de para pensar. Sí, para que pienses. Bueno, o sea, lo ideal pues para esto sería tener un buen semillero, ¿no? Unas buenas fuerzas básicas, un buen El Pachuca las tiene. un buen desarrollo de estas, ¿sabes?
O sea, por ejemplo, ¿qué jugador recuerdas que haya venido del Atlas? ¿Qué jugador recuerdas que haya venido de las Guardado, cosas ¿no? que fue Guardado. Monterrey? Márquez. Del Monterrey. Pocos jugadores actuales que estén jugando a un nivel excepcional. Entonces, pues lo más importante es tener un buen semillero y pues no ser codicioso, ¿no? Con tus fuerzas básicas, tener pues esa libertad, ¿no? De darles esa libertad de irse a donde los quieran, como lo fue el caso de volante por derecha Chivas, de Sí. Antuna, Antuna. que estuvo en el Antuna. City, no terminó de desarrollarse Antuna en el City, pasó a la Liga Galaxy, regresó a la Liga MX, pero pues eso ya es por temas de rendimiento, ¿no? Entonces, en general, planear bien fuerzas básicas en la Liga MX y así poder dar un brinco a lo que pueda ser un buen pues, conjunto de jugadores que vayan a Europa. Pero como dice Ariel, las instalaciones las tenemos, porque el centro de alto rendimiento en Pachuca, o de alto rendimiento, como lo quieran decir, la Universidad del Fútbol, son de las mejores, bueno, la Universidad del Fútbol también, son de las mejores instalaciones de toda América Latina en fútbol. Entonces, eso se tiene, y en su momento Pachuca lo dio con Chucky Lozano, Pizarro, el Guti, todos ahorita están en el extranjero, pero pues aflojaron. Algo pasó que ha aflojado Pachuca, han aflojado otras escuadras, el América también de repente hay unos destellos, pero nada excepcional, y pues así deberían seguir los pasos, y más los equipos se encuentran de tabla media para abajo, porque ellos son los que más se tienen que poner a pensar en los jugadores jóvenes. Pues realmente actualmente no existe una motivación para sacar unos mejores jugadores, porque pues no existe el descenso, y pues si quedas en último lugar, Deja tú eso. si quedas en último lugar, unos verdes más a la cuenta, ¿qué más puede afectar? Tal vez hasta te ves beneficiado con ese pago tú y te haces más rico, aseguras la universidad para la tercera generación que viene, pero pues, ¿qué querías mencionar, Ariel? Mejor ya vámonos, que hace hambre. Bueno, Hace hambre ya. Sí, ya tengo- Que arriba la América, que chingue su madre las Chivas. cerramos ahora sí con Igualmente, Gilcito. la chinga tu liguilla. madre tú. La liguilla.